Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. En el mes de las fiestas patrias son muy tradicionales los chiles en nogada y el pozole. Les acabo de traer mi nueva receta de pozole rojo y aquí les dejo el enlace. En la noche del grito, aquí en casa siempre nos gusta botanear con unos buenos antojitos mexicanos. Y por eso el día de hoy les traigo 2 recetas de antojitos. Empezamos con unas infladitas. Y lo rico de estas es la masa que sale suavecita y esponjada y se prepara diferente a cualquier otra masa de antojito. Es otro nivel de sabor. Quédense conmigo y les enseño. Para la masa vamos a usar una taza de harina de maíz para tortillas con un poco de sal. Agregamos agua calientita y la incorporamos poco a poco. Y estas cantidades de harina y agua resultan en alrededor de 300 gramos de masa. Si compran más en la tortillería, esta es la cantidad que deben de pedir. La cubrimos con plástico y la dejamos reposar. Y mientras la masa se hidrata, y todavía no la terminamos de preparar, vamos a aprovechar para hacer una salsa, unos frijoles y algo más. En un comal caliente asamos 4 jitomates maduros, 2 dientes de ajo con todo y cáscara, un pedazo de cebolla y unos chiles serrano. Y recuerden que estos son al gusto de cómo comen picante en su casa. Conforme se van asando, los vamos volteando. Y cuando ya están listos, los retiramos. En el vaso de la licuadora agregamos los jitomates, ya sin el pedúnculo porque no se muele bien. La cebolla y los ajos ya pelados, ambos cortados en trozos. Los chiles también en trozos. Sal y licuamos. En aceite caliente o manteca, si así lo prefieren, freímos un poco de cebolla. 4 a 5 minutos después, a lumbre media, cuando la cebolla ya se acitronó y empieza a dorarse, agregamos un diente de ajo finamente picado y un poco de chile serrano también picado. Estos dos le van a dar más sabor a los frijolitos. Y finalmente, frijoles de la olla. Yo estoy usando pintos, pero pueden usar bayos o flor de mayo. Y cuando dan un hervor, los machacamos. En un sartén caliente y a lumbre media vamos a freír chorizo o longaniza y lo vamos a mover constantemente para que se vaya deshaciendo y se fría parejito. Y esto lo vamos a hacer hasta que quede cocido y doradito. Lo retiramos de la lumbre y lo reservamos. Ahora que ya tenemos la salsa, los frijoles refritos y el chorizo bien doradito, vamos a terminar de preparar la masa. Van a ver qué fácil. Una vez que la masa reposó, agregamos harina de trigo, polvo de hornear y si están usando masa de la tortillería, este es el momento de añadir la sal. Yo ya la tengo integrada en la masa. Y el secreto para que estas infladitas queden bien suaves es agregar un huevo. Y van a ver qué diferencia hace en la consistencia de la masa. También necesitamos un poco de manteca o aceite y lo incorporamos bien.
hasta lograr una masa maleable, uniforme y que se desprende fácilmente. Y si su masa está todavía muy suelta, solo agreguen un poco más de harina de trigo. De lo contrario, si está seca, añadan unas cucharadas de agua. Y ya nada más porcionamos la masa en testales de 50 gramos. Y esta receta rinde para 10 infladitas. Colocamos el testal entre dos plásticos y presionamos ligeramente hasta lograr un círculo de alrededor de 8 centímetros de diámetro y aproximadamente medio centímetro de espesor. Y finalmente las freímos en aceite caliente. Y conforme se van dorando las vamos volteando. Y cuando ya están doraditas y bien cocidas, las retiramos a escurrir en papel absorbente. Y así hasta terminar. Y todavía calientitas, las servimos con sus frijolitos, chorizo, lechuga, la salsa asada que acabamos de preparar, queso fresco desmoronado, aguacate y rábano. ¿A poco no se antoja? Provechito. Seguimos con unas quesadillas fritas con la masa perfecta. Y digo la masa perfecta porque es muy flexible al hacer las quesadillas y además no se deshace a la hora de freírlas. En algunos lugares del país a estas las conocen como empanadas, pero yo soy del DF y ahí no importa cuál sea el relleno, las conocemos como quesadillas. Empezamos por hacer la masa. Para estas quesadillas pueden comprar masa de maíz en la tortillería o la podemos preparar con harina de maíz nixtamalizado para tortillas. Agregamos sal, la integramos bien y añadimos agua tibia poco a poco hasta que la masa quede bien hidratada. Una vez lista, la cubrimos con plástico, bien pegadito a la masa para evitar que se seque. Y la dejamos reposar por lo menos 1 hora. A mí en realidad me gusta por un par de horas. Y mientras la masa reposa, vamos a preparar el relleno. Para el relleno necesitamos una papa grande, cebolla rebanada, chiles jalapeños cortados en rajas y sin semillas y además partidos a la mitad, queso rallado que derrita bien y sal para sazonar. Ahora sí, vámonos a la estufa. Agregamos la papa en agua, prendemos la lumbre y cubrimos. Desde que dio un primer hervor han pasado 45 minutos y esta papa ya está bien blandita. Vamos a apagar la lumbre y vamos a sacarla del agua y dejarla enfriar. Ya pelé la papa y la empecé a cortar en cubitos muy pequeños. Ahora que está ya todo listo, vámonos a la estufa. En una cacerola con aceite caliente empezamos por freír la cebolla. 3 minutos después que se ha estado cocinando a lumbre media, agregamos las rajitas de chile.
Sazonamos con sal y esto nos va a ayudar a que la cebolla, tanto como las rajas de chile, suelten sus líquidos y se suavicen más rápidamente. Bajamos la lumbre a lumbre media baja y cubrimos. Y de 20 a 25 minutos después, cuando las rajas ya están cocidas y suaves, agregamos la papa. Rectificamos el sazón con sal y revolvemos. Y vamos a dejarlo a que todos los sabores se integren. Y 5 minutos después, a lumbre media, este guisado ya está listo. Y ahora que ya tenemos el relleno, vamos a terminar de preparar la masa para hacer las quesadillas. Y una vez que la masa ya reposó, removemos el plástico, agregamos polvo de hornear y para hacer la masa más flexible podemos usar harina de trigo o harina de arroz. Yo prefiero usar harina de arroz porque con esto logramos unas quesadillas crujientes por fuera y suavecitas por dentro. Para quienes compraron masa en la tortillería, este es el momento de añadir la sal disuelta en tantita agua. Y continuamos amasando hasta que la masa queda suave y flexible, pero no aguada, porque si no al freírla se desbaratan. Porcionamos la masa en testales de alrededor de 50 gramos y los boleamos. Colocamos el testal entre dos pedazos de plástico para que no se vaya a pegar en la prensa para tortillas y presionamos. Rellenamos con la papa con rajas y chequen que el relleno tenga suficiente sal para que no salga insípida la quesadilla. Agregamos queso, cerramos ayudándonos con el plástico y asegúrense que estén bien selladas las orillas para que no se vaya a abrir la quesadilla cuando esté en el aceite. Y les recomiendo las dejen cubiertas con plástico mientras hacen las demás para que no se les resequen. Y ahora con las quesadillas ya listas, vámonos a la estufa. Colocamos la quesadilla dentro del aceite caliente, teniendo cuidado de no quemarnos. La bañamos con aceite. Cuando está doradita de un lado, la volteamos. Y cuando está doradita por ambos lados, la retiramos a escurrir en una coladera con papel absorbente. Y una vez listas, las servimos con su salsa de tomate verde y chile morita. Y además con crema. ¿A poco no se antojan? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber hecho estas quesadillas, ¿sabes? Me recuerdan cuando éramos novios, íbamos al puestito de Doña Isabel a comer quesadillas. Muchas gracias. Qué bonitos recuerdos. ¿Verdad que sí? Buen provecho. Buen provecho, bendiciones a su familia. Nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias.